En este video Gráficamente voy a explicar todas las piezas que tiene cada equipo del HAL Reformer. Eh, Gráficamente pues lo he diseñado para que todas las piezas estén. Igual como se trata de un video para hacer el embalaje del equipo para poderlo transportar, luego lo que haré será separar todas estas piezas del equipo como tal, las que están instaladas en el equipo, separarlas para poder transportarlo con facilidad. Entonces inicialmente hablaré de las piezas que contiene el equipo como tal. Voy a empezar por acá. Tenemos el box, la tabla de salto, tenemos aquí en color oscuro las colchonetas de 113 centímetros cada una, que estas colchonetas pues son las que se ponen encima de la base de madera para convertirlo en una camilla, retirando las hombreras. Aquí a los lados tenemos los muelles o resortes, también conocido como resistencias. Importante aquí saber, voy a colocarlo en otra vista. Aquí tenemos los muelles o resortes. En total tenemos unos que son más largos y unos más cortos. A este lado son los que tienen menos resistencia, que son los que para trabajar en la torre, ¿sí? Tenemos de 70 centímetros de largo, los amarillos 2, son los más suaves de todos los resortes. Tenemos de 70 centímetros los verdes, son un poco más fuertes que los amarillos, 2 también de 70 centímetros. Luego tenemos unos más cortos de 60, aquí ya va aumentando más la resistencia en relación a estos, y tenemos que hay 2 azules que son un poco más fuertes que los verdes. Y de estos resortes del HAL, los rojos, que son de 60 centímetros también de largo, son los más fuertes del trabajo con la torre. A este otro lado tenemos los resortes que van debajo en el carro, que son los para trabajar con resistencia en el carro. Tenemos que en total de largo tienen 57 centímetros, hay 3 que son rojos, son los más fuertes, y tenemos luego 2 más cortos de 53 centímetros. El que sigue en resistencia es el azul, es un poco más fuerte que el otro corto, que es el amarillo, ¿sí? O sea que aquí sería el amarillo del carro, sería el más suave, el azul más fuerte y ya los rojos muy fuertes. Seguimos con las piezas que contienen. Tenemos la barra de madera, que es para el trabajo en el HAL Reformer, y también se podría instalar en las cuerdas que desplazan el carro del Reformer. Tenemos la correa para sujeción de los pies, para cuando vamos a trabajar con el box en el Reformer. Es una correa de aproximadamente 60 centímetros de largo y trae o se debe instalar con un par de mosquetones. Ahora vamos a pasar al Reformer como tal. Lo vamos a ver de perfil. Empiezo con los tubos de la torre. Tiene un par de tubos largos de 1,90 m. Tiene la barra de Cadillac o del HAL que se llama. Son piezas que se van a retirar y van a viajar por separado. Tenemos la correa de 1,10 m de largo aproximadamente, que tiene unas especies de ojales donde vamos a trabajar los diferentes puntos de anclaje. Esta correa es la que sostiene la barra del HAL. Es otra pieza pues que va aparte.
Se puede trabajar con los mismos mosquetones que tiene el soporte de pies para trabajo con el box, ¿sí? Aquí los he puesto, pero son opcionales. Tenemos aquí de perfil, vemos también las cuerdas que van en las poleas con sus respectivas correas, que estas viajarán por separado también. Vamos a verlo en otra vista. Tenemos, perdón. Aquí la gráfica está bastante pesada. Este tipo de animación es bastante pesada para el ordenador porque hay muchas piezas y un modelado bastante fuerte. Aquí tenemos otra barra corta de 68 centímetros aproximadamente de largo, que trae sus respectivos ganchos de anclaje, piezas que viajarán por separado. Para poder viajar por separado retiraremos estos tubos, desarmaremos todo este sistema y las bases que lo sostienen se irán pegadas a la base de madera. Esto tiene unos pequeños tornillitos acá que se aflojan y simplemente el tubo sale hacia arriba con facilidad. Igual para volver a armarlo lo mismo, se introduce por medio de estas bases negras y luego con los tornillos que tiene se aprieta para que no se caiga. Vamos ahora a las correderas de las poleas. Esta pieza son dos por separado, vemos unas perillas que se liberan y toda esta pieza como tal sale hacia arriba y viajan por separado, igual que esta otra. O sea que estas dos piezas se retiran de la base de madera y quedan en la base de madera estas perillas que son las que sujetan este sistema. Vamos a la zona delantera. Aquí en la zona delantera tenemos la base apoyo de pies. Está suelta por unas perillas que contienen en la zona delantera. Se liberan. Estas perillas se liberarán esta base apoyo de pies que también viajará por separado. Lo que buscamos con sacar todas estas piezas es ganar ligereza en la máquina para poder transportarla con facilidad y que no se vaya a estropear. Ahora vamos a ir a la parte interna de la máquina. Tenemos la barra anclaje de resortes, también la sacaremos y viajará por separado. Todos estos sistemas que vemos acá, que es el sistema de base, sistema de barra, ¿sí? Para trabajo de piernas, simplemente se plegará dentro de la máquina. Ahora en una animación mostraré cómo quedará plegado ya y cómo quedará toda la base, cómo deberá ir. Aquí ya pues terminamos con todas las piezas que se pueden retirar. En este caso lo último que nos queda es el carro. El carro sale todo completamente. Como vemos, sus resortes ya están aquí a un lado, viajarán por separado. Será lo único que luego tendremos que ensamblarle al carro. De resto, el carro sale completamente del reformer. Y luego ya pues del carro separaremos también las platinas de las sombreras que también salen con facilidad. Estas son fáciles de montar y desmontar. De resto todo lo del carro viajará ensamblado. Es una pieza que es un poco más compleja para ensamblarla, entonces simplemente viaja así. Hasta aquí ya queda pues todo lo que son las partes de la máquina y voy a liberarlas de sus ensambles y vamos a ver cómo queda todo por separado. Aquí tenemos ya la base plegada el sistema de barra y desmontado todos sus otros sistemas. Vemos que va a viajar con las bases que soportan los tubos, las perillas que ajustan la corredera de polea. Es importante fijar esta barra amarrarla con plástico para que no se mueva dentro del transporte y vaya a golpear o hacer daños internos. Todas estas piezas viajan ya instaladas, no tienen ningún problema.
tenemos el carro, sí, los resortes y desmontando sus sombreras. Básicamente viaja todo casi que armado, lo único que le desmontamos son las sombreras. Estas viajan aparte, aquí las vemos ya desmontadas. Vemos las cuerdas con sus mosquetones y sus correas. Las correderas de las poleas. Estas viajan armadas así como están acá, con su perilla, su polea y sus muelles. Los tubos con sus respectivos ganchos de anclaje y la forma como deben viajar. Estos dos ganchos de anclaje son de la zona inferior. Para desmontarlo del reformer fue necesario quitarlos, pero una vez sacamos el tubo de su base, debe ser nuevamente montado, especialmente este, ¿sí? Volver a montado y en la forma que va, porque uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás. Entonces volver a montarlo ahí para que viaje y no se vaya a perder. Entonces es importante tener en cuenta con este gancho de anclaje eso. Y obviamente para montarlo pues tendremos que retirarlo nuevamente, montar el tubo y volver a colocar el gancho en su punto donde debe estar. Tenemos el tubo más corto con sus codos, los codos que sostienen todo el marco del hall reformer y con sus ganchos de anclaje. En total son 5. Vemos las perillas de la barra del Halp o del Cadillac con sus respectivos ganchos de anclajes. Todo este sistema viaja unido. Para desmontarlo del Halp tendremos que sacar las perillas, pero una vez lo desmontamos, para viajar lo volvemos a montar así como se ve acá, para que no se vayan a perder ninguna pieza. La base apoyo de pie desmontada y la platina anclaje de resortes también desmontada. Ya luego lo que haremos será unir ciertas cosas en un paquete para que no hayan tantos paquetes. A continuación explicaré más o menos qué piezas pueden viajar juntas en un solo paquete, un paquete envuelto en cartón y plástico. Aquí he agrupado más o menos las piezas que pueden viajar juntas y no hacer paquetes muy pesados, y además para que se protejan entre sí. Ejemplo de ello es el carro. Para proteger su tapizado podemos colocar la tabla de salto encima con el tapizado hacia arriba, ya que es mucho más resistente el tapizado, entonces nos ayudará a dar protección. Entonces aquí dos piezas que viajarán juntas y nos darán protección. En este caso es importante, ahora que tengo esta gráfica, explicar que hay que proteger muy bien las esquinas a la hora de empacar con 4 capas de cartón, sobre todo las esquinas, que son las que en el transporte pueden sufrir, ya que las transportadoras descargan con fuerza y muchas veces si cae sobre la punta, esta punta puede perforar el cartón y a su vez lastimar la madera o dañarla. Entonces con 4 capas de cartón en todas las esquinas viene muy bien, igual en la cabecera. De resto, todas las otras partes con doble capa de cartón es suficiente. El plástico nos va a servir de sostén para el cartón como tal. Vamos a ver otro agrupamiento. Aquí propongo enviar las platinas y las sombreras de esta forma, amarradas con plástico y luego forradas con cartón, protegiendo las esquinas igual. Colocar el tapizado hacia la madera para que se protejan entre sí. El box debe viajar solo
preferiblemente dejarlo proteger todas las esquinas y dejar la perforación del otro lado, o sea, lo que es la caja abierta, porque de esta forma la transportadora puede colocar más paquetes ahí y esto hace que cobre menos por el transporte, ya que es un paquete donde puede ubicar en su espacio, ubicar más paquetes. Igual que la base, por eso la base cuando la forramos la dejamos abierta internamente y por la parte de abajo, porque de esta forma no nos cobran por volumen, sino por peso. Voy a hablar sobre las correderas. Las correderas de las poleas viajan de esta forma, envolverlas en cartón, en una capa de cartón cada una por separado, este tubo igual y la platina anclaje resorte igual, y luego todos envolverlos en plástico, ¿sí? Si vemos que alguna punta queda desprotegida, le damos 2 capas de cartón. Vamos con los 2 tubos grandes. Estos tubos forrarlos en una capa de cartón y luego enrollarlos en plástico. Las 2 colchonetas, ahí las vemos, se colocan las 2 partes donde están tapizadas, o sea, donde está acolchada, se colocan para el mismo lado, y esta parte que es donde van los tapones de caucho hacia afuera en ambos lados, y luego pues las cuatro esquinas con 4 capas de cartón y las 2 capas de cartón para acabarlas de proteger envueltas en plástico. La barra del half o de tipo Cadillac con sus perillas instaladas para que no se pierdan y forramos las esquinas con 4 capas y luego las otras con 2 capas, en este caso puede ser una capa de cartón y enrollar con plástico, dejando la parte central abierta para lo mismo del volumen, para que no ocupe tanto volumen en el transporte. Nos quedan los resortes. Vuelvo a confirmar que en este caso son 4 largos de 70 centímetros, 4 largos de 60, 3 de 57 y 2 de 53. En total nos darían 13 muelles, 13 resortes o 13 resistencias con sus respectivos colores. Estos todos se pueden empacar en un paquete envueltos solamente en plástico, no hace falta que tenga cartón. Solo plástico puede ir. Y por último nos queda los accesorios. Vamos a tener en cuenta que son 2 cuerdas con sus respectivos mosquetones, 4 correas para trabajo con manos y pies. Estos son equipos que vienen normalmente con dos accesorios y adicionalmente se le pueden colocar otros 2 para trabajar en el half con otra persona de pie. Tenemos la correa para sujeción de los pies con el trabajo del box, un par de mosquetones adicional para ser utilizado con cualquiera de los accesorios. Perdón. Y tenemos la correa que sujeta la barra del half. Tenemos una con sus 2 mosquetones. En este caso vemos 4 mosquetones, pero como decía, son opcionales. La barra con sus respectivos ganchos de anclaje, barra de madera. Todo esto se puede empacar en un solo paquete. Aquí en este caso la barra de madera nos lo convertirá en un paquete cerca de 1 metro. No hace falta forrar individualmente esto en cartón, lo podemos todo agrupar y lo enrollamos con 2 capas de cartón y lo forramos en plástico. Aquí tenemos que en total, por cada equipo, tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paquetes en total sería por cada equipo, teniendo en cuenta que la base del reformer sería el más grande y el más pesado. Vuelvo a reiterar lo de la protección de las esquinas, en el caso del half reformer con 4 capas de cartón y el resto de partes de la máquina
capa de doble cartón, ¿sí? Forramos los laterales y la parte frontal, dejando todo el espacio central sin plástico y sin cartón para que no ocupe volumen, para que a la hora de transportar sea mucho más económico. No nos cobren por volumen, sino por el peso. Muy bien, ahora para terminar estas recomendaciones del embalaje de todas las piezas, vamos a hacer un inventario de todas las piezas nuevamente. Tenemos pues la base del reformer con su sistema de barras, su platina de 3 canales, la barra de soporte de tabla de salto con sus perillas al otro lado, el tope del carro, sus rieles instalados, sus protecciones para el sistema de barra cuando lo desactivamos, las perillas para el ajuste de las correderas de poleas, las bases negras para soportar los tubos del half. Eso es todo lo que tiene que ver con la base del reformer. Tenemos aquí al lado las dos colchonetas negras que convierten la base del reformer en una camilla. Tenemos el carro ya desarmado sin sus hombreras. Las hombreras vemos aquí al lado, el par de hombreras con sus platinas de instalación o de desinstalación. Está armado con sus respectivas 8 ruedas y sus tubos de soporte de resortes, ya listo pues para funcionar. Lo único que no tiene el carro en este momento son los resortes, que los hemos separado aquí al lado, sus 5 resortes o sus 5 muelles. Tenemos las correderas de las poleas armadas, que solo sea luego colocarlas e instalarlas donde están las perillas. Tenemos los dos tubos del Hall Reformer con sus respectivos ganchos de anclaje, que cada tubo tiene en total 7 ganchos de anclajes colocados en esta forma, que van unos ganchos hacia adelante y otros hacia atrás. Tenemos el tubo horizontal, el tubo corto con sus codos, que lo que nos ayudan es a unir y convertir en un marco del Hall Reformer. Tiene en total 5 ganchos de anclaje. Con diferente orientación los ganchos. Tenemos la barra del half o barra tipo Cadillac con sus ganchos de anclaje, que en total trae 4 ganchos de anclaje, unos en un sentido y otros en sentido contrario, con sus respectivas par de perillas a cada lado, con su varilla roscada y su buje para que se deslice suavemente. Al otro lado repetimos lo mismo en la barra del Cadillac. Tenemos la tabla de salto, tapizada por un lado, respectivamente bocelada y rondeada para proteger la madera. Tenemos el box tapizado completamente con sus agarraderas a ambos lados. Tenemos la base de apoyo de pie forrada por los dos lados para proteger la madera. Tenemos la cinta que soporta los pies cuando trabajamos con el box. La platina anclaje de resortes que se instala aquí cuando vamos a trabajar con el carro como tal. Repito nuevamente los resortes, tenemos 5 resortes o muelles para el carro y en total 8 resortes para el Hall Reformer, 4 de 70 centímetros de largo y 4 de 60 centímetros de largo, teniendo en cuenta que los más largos más suaves y los más cortos más fuertes, identificados con sus cintas de colores, 2 amarillos y 2 verdes. Los amarillos son los más suaves, los verdes un poco más fuertes y ya los de 60 centímetros un poco aún más fuertes, los azules más fuertes que los verdes y los rojos los más fuertes de todo el sistema del half. Tenemos la barra de madera con sus 2 puntos de anclajes, ganchos de anclajes. Tenemos la correa que sostiene la barra del half con sus 2 mosquetones adicionales o opcionales. Tenemos el par de cuerdas con sus mosquetones de anclaje de las correas para trabajo de manos y pies. Tenemos 4 correas de manos y pies. Tenemos un par adicional como opcional. Ya había hablado de las sombreras y ya ahí terminamos con el inventario total de toda la máquina. Aquí tenemos ya una imagen de ejemplo de cómo queda la base ya forrada con todas sus esquinas con 4 capas de cartón y dos capas de cartón en sus partes que no son las esquinas. Vemos cómo dejamos el espacio central para que la transportadora pueda meter más paquetes y no nos cobre por volumen sino por peso. Vemos que el plástico solamente sirve para sostener el cartón, la protección real la da el cartón, pero necesitamos el plástico para poder sostener como tal el cartón. Voy a referenciarme a otra imagen para que veamos un poco cómo queda. Vemos otras piezas aquí que son la tabla de salto y el carro. Lo vemos aquí un poco, pues más o menos cómo queda. Y vemos aquí ya pues el carro también forrado.
otras piezas y vemos pues como ya la transportadora lo recoge y lo desplaza a las diferentes ciudades diferentes ciudades de destino.